Muy bien, entonces vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a abarcar lo que es el marco metodológico, ¿no? Lo que se conoce también como diseño metodológico. Eh, Prácticamente este es el centro de todo lo que es una investigación. Vamos a hablar lo que son los paradigmas, aunque eso ya lo hemos abarcado en la primera sesión, ¿no? Los principales paradigmas de investigación. También vamos a hablar de los enfoques, los tipos de investigación, diseños, métodos, técnicas, instrumentos, universo, población, muestra y el muestreo, aunque el muestreo lo vamos a dejar ya para las sesiones de tesis, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo primero. Hemos dicho que los paradigmas son los modelos que tenemos los investigadores para desarrollar una investigación. Ese modelo me va a ayudar a elegir los caminos que voy a tomar con la metodología, con los métodos, las técnicas y los instrumentos. Entonces, saber bien de qué trata un paradigma es importante. Hemos dicho que el paradigma positivista siempre va a enfocarse en hechos empíricos, naturales. Paradigma interpretativo toca un poco más lo que es la realidad del investigador y la interpretación que va a dar este investigador a la realidad. Y con el paradigma sociocrítico, que es un paradigma más educativo, eh, intentamos no solamente de interpretar una realidad, sino también ser parte de ella y transformar esa realidad. ¿Ya? Entonces, el paradigma interpretativo y sociocrítico están muy relacionados, pero el sociocrítico también busca esa transformación. En cuanto a los enfoques, es sencillo. Existen tres enfoques que son el cuantitativo, que va a intentar medir la realidad, siempre desde las fórmulas estadísticas, siempre va a utilizar esa cuantificación, como su mismo nombre lo dice. El enfoque cualitativo, pues nos va a ayudar a ver las cualidades de algo, de de esa realidad. Y finalmente el mixto, el enfoque mixto, que es la mezcla entre ambos, el cuantitativo y cualitativo, o cualitativo cuantitativo. Entonces, esto más que todo, como les indicaba al principio, se refleja ya en el ámbito de la aplicación, aunque nos da siempre el camino durante todo lo que es la elección del diseño, del tipo de investigación, de los métodos, las técnicas, instrumentos. ¿Ya? Entonces, teniendo en claro todo eso, pasamos a esto. Esto ya es un poco más interesante, teniendo en cuenta de que los tipos de investigación que tenemos son cuatro. Y a esos cuatro le aumentamos o le añadimos uno más, que es el propositivo. Entonces tendríamos cinco tipos de investigación. A ver, empezamos con el más básico, que es el diseño exploratorio. Ese diseño yo lo voy a utilizar cuando no tenga mucha información sobre el fenómeno a estudiar, cuando no exista eh, mucho contenido, tal vez incluso hasta bibliográfico sobre ese fenómeno a estudiar. Entonces, cuando es algo nuevo, desconocido, utilizo un tipo de investigación exploratoria. Este tipo de investigación, más que todo, pero está dirigido a investigaciones básicas, como lo son las monografías e incluso las tesinas, ¿no? Entonces, a nivel maestría, mucho no lo vamos a tocar, ¿ya? Posterior a ello tenemos el tipo de investigación descriptiva. Como su mismo nombre nos dice, vamos a intentar describir un fenómeno, una realidad, una característica de algo que ocurre.
Vamos a ver cómo es ese fenómeno y se lo va a describir. Es muy interesante este tipo de investigación descriptiva, ya que muchos autores indican, ¿no?, que al tener una característica descriptiva, no se debería incluir lo que es una hipótesis. Sin embargo, Sampieri también indica de que en algunos casos las hipótesis sí son válidas para este tipo de diseño, pero hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de lo descriptivo y las variables de la hipótesis, pues nos indica la teoría que en lo descriptivo no hay una relación causa y efecto entre lo que son las variables. De hecho, se indica, ¿no?, de que las hipótesis descriptivas solamente tienen una variable en muchos casos. Y si tiene más variables, no existe esa relación causa y efecto, porque simplemente estamos describiendo algo. En un nivel un poco más alto está el tipo de investigación correlacional, en la que esa relación entre variables sí existe y se debe medir esa relación. Se debe identificar cuál es la relación entre las variables, cómo se afecta una a la otra, cómo afecta la independiente a la dependiente. Posterior a ello tenemos lo que es la investigación explicativa, la cual nos va a dar una explicación de por qué ocurre un fenómeno. Al ser este el nivel más alto de los tipos de investigación, se va a nutrir también de lo que es el, la correlacionalidad y también lo descriptivo. Entonces, al explicar también por el mismo hecho de explicar, vamos a correlacionar variables y también esas variables se pueden describir. Entonces, el nivel explicativo utiliza los demás tipos eh, de investigación. Finalmente, tenemos el nivel propositivo, que no, si ustedes han hecho una investigación documental, no existe mucha información de este nivel propositivo. Sin embargo, no solamente, ¿no?, el posgrado de la UPEA, sino también yo he sido parte del posgrado también de la UMSA en diferentes ocasiones, eh, explican que una maestría, que una tesis de maestría, debe tener dos tipos de investigación. O puede ser propositivo o puede ser explicativo, dejando los niveles descriptivo y correlacional para investigaciones de menor envergadura, como son las investigaciones de licenciatura, ¿no? O sea, son características, no son excluyentes, si se puede decir así. Claro que en licenciatura podemos hacer investigaciones explicativas, propositivas, no hay ningún problema. Pero lo que no se puede es que en una maestría, en una tesis de maestría, se hagan investigaciones netamente descriptivas o correlacionales. Eso es lo que nos indica, ¿no?, la normativa. Entonces, el nivel propositivo eh, también va a trabajar con lo que es el descriptivo, correlacional y el explicativo. Es decir, que a partir de los resultados de una investigación se puede dar una propuesta para corregir aquello que hemos identificado en el problema de investigación. De ahí nacen los tipos de investigación descriptivo-propositivas. Primero describimos un fenómeno y el investigador propone algo. Escribimos los modelos educativos en una carrera X. Entonces, como existe un modelo, nosotros proponemos
una guía didáctica. Describimos o correlacionamos eh, la gestión educativa administrativa de una institución en educación superior y proponemos una guía de acción. Explicamos cuáles son los fenómenos eh, educativos cuando se utilizan las TIC y proponemos modelos educativos utilizando TIC, ¿no? Entonces, fíjense que también los tipos de investigación se pueden relacionar entre sí. ¿Y de qué depende la elección del tipo de investigación? Dependerá mucho del planteamiento de los objetivos, especialmente, como les decía, de la hipótesis, la información incluso que tenemos, ¿no? Hablábamos de lo exploratorio. No hay información, entonces nivel exploratorio. El enfoque de investigación. Por ejemplo, los niveles explicativos, generalmente, todos son la gran mayoría utilizan enfoques cuantitativos, perdón, cuantitativos. ¿Ya? Entonces, estos factores tienen que tener en cuenta al momento de elegir su tipo de investigación. Y para hacer su tesis de maestría, pues debemos utilizar, ¿no? O el nivel explicativo o el propositivo. Acá tenemos una pequeña explicación, ¿no? Sobre lo que ya hablábamos. Lo exploratorio cuando hay poca información, recapitulando todo lo que ya hemos explicado. Utilizamos este nivel exploratorio cuando hay poca información de índole monográfico. Nivel descriptivo, queremos saber cómo es algo. Queremos medir generalmente una variable. Muchas veces no tiene hipótesis. A veces sí. Eh, Principalmente no busca la relación entre las variables dentro de la hipótesis. Lo correlacional analiza la relación entre las variables. Se mide y también cuantifica esa relación. Cuando hacemos una investigación de tipo correlacional, sí probamos una hipótesis, comprobamos que esa hipótesis que nos hemos planteado era aprobada o no. En cambio, en el nivel descriptivo, no necesitamos comprobar una hipótesis. En el nivel correlacional, sí lo comprobamos. Ese nivel correlacional nos puede ayudar a predecir situaciones. A ver, yo les pongo un ejemplo. A ver, ¿cómo podemos predecir con una investigación? No es magia, no es adivinación, no, sino es ciencia. A ver, yo puedo decir que eh, la aplicación de las TICs apoya en la generación de nuevos procedimientos educativos en la carrera de Ciencias de la Educación. Entonces, como yo voy a comprobar esa hipótesis, quiere decir que ya es un conocimiento válido. Utilizando esas TIC, puedo ayudar a apoyar la creación de nuevos procedimientos en otras carreras, porque ya se ha comprobado, ¿no? Que sí sirven las TICs. Entonces ahí podemos predecir. Nivel explicativo busca responder, explicar, como dice su mismo nombre, ¿no? El fenómeno que se da a través de la intervención de esas variables. Y también busca responder esa relación entre variables.
De hecho, por su naturaleza, como les decía hace rato, la investigación explicativa va a utilizar a la investigación correlacional. Se utiliza dos tipos de investigaciones. Y también va a agrupar los alcances, es decir, los tipos de investigación, y también se va a apoyar en ellos. ¿Ya? Por si acaso, algunos autores se refieren a los tipos de investigación como el alcance de las investigaciones. Son utilizados como sinónimos, alcances y tipo. Se van a confundir cuando vayan a buscar información. Algunos autores solamente se refieren como los alcances de la investigación, alcance descriptivo, alcance explicativo. A ver, aquí tengo un pequeño ejemplo para que ustedes puedan identificar los tipos de hipótesis y su relación con el tipo de investigación. Hemos dicho, ¿no?, que una de las características principales para identificar mi tipo de investigación será en gran medida cómo es el planteamiento de mi hipótesis. A partir del planteamiento de la hipótesis, yo podría saber qué tipo de investigación puedo utilizar. A ver, la primera posibilidad, el primer inciso dice, a mayor cantidad de hermanos es menor la probabilidad de culminar una carrera en educación superior. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Las competencias lectoras de los estudiantes de la carrera de pedagogía de la Universidad Paceña llegan a un nivel crítico. Y la tercera posibilidad dice, la aplicación de estrategias didácticas con las TIC provocan mayor grado de creatividad en las carreras de formación técnica. A ver, ahora si quisiera que ustedes tomen la palabra, indíquenme. Acá hay tres tipos de hipótesis. Una es descriptiva, otra es correlacional y otra es explicativa. A ver, ¿cuáles son? Les voy a dar unos momentos a ver para que expliquen. Después yo le voy a dar la palabra a cualquiera porque creo que este paralelo no les gusta participar. No sé por qué se conectan si no van a participar. Solamente les basta con ver el video que después se les va a mandar, ¿no? Entonces, a ver, les doy unos minutos para que puedan analizar y me dicen. Buen día, Magister.
Buenos días, Israel. ¿Cómo está, Magister? Sí, estaba con problemas de audio, creo no podía hablar. Sí quisiera identificar el tipo de estudio que se podría hacer según las hipótesis planteadas. A ver, por favor. En el primer caso, que habla de a mayor cantidad de hermanos, menos la probabilidad de culminar una carrera en educación superior, estaría siendo un tipo de trabajo correlacional, ya que está relacionando una variable con otra. La ¿Cuál cantidad de sería? hermanos, Ya, muy una bien, muy bien. sería la variable, y en el otro caso, la probabilidad de culminar una carrera Muy bien, ya, vamos bien, muy bien, Israel. Ese es correlacional. correlacional. El segundo caso sería descriptivo, ya que está hablando que las competencias lectoras de estudiantes de la carrera de pedagogía de la Universidad Paceña llegan a un nivel crítico. Me imagino que se utilizaría eh, análisis estadístico descriptivo y utilizando justamente ese estudio, ¿no? Es descriptivo para este tipo de hipótesis. Muy bien, Israel. Es descriptivo, muy bien. ¿Y el último cuál será? Y el último estaría un poco de dudas porque podría ser explicativo de acuerdo a otro tipo de carreras sociales, pero si hablamos del tema de medicina, al hablar de aplicación, estamos hablando de un estudio aplicativo. Entonces, si hablamos del general, sería un tipo explicativo o magister, la aplicación de estrategias didácticas. Con las TICs ya se está aplicando algo que van a provocar mayor grado de creatividad en las carreras de formación técnica. Explicativo sería ese caso, magíster. Muy bien, Israel. Sí, este último es explicativo o mejor llamado como causalidad. Algo causa algo y esa causa la vamos a explicar, ¿no? Y por eso utilizamos un nivel explicativo en los tipos de investigación. Es decir, esta aplicación de estrategias didácticas van a causar algo, es decir, provocan, como indica acá, ¿no? ¿Qué van a causar? Un mayor grado de creatividad. Fíjense que incluso al hacer el análisis léxico sintáctico, eh, parecería también, ¿no?, que es correlacional y evidentemente lo es. Por eso decíamos que el nivel explicativo utiliza también el nivel correlacional para realizar su trabajo, pero también lo que más busca es explicar por qué sucede algo. En este caso, esta aplicación de estrategias didácticas van a intentar explicar que van a provocar algo más. ¿Y qué será eso? Mayor grado de creatividad. Ya muy bien, muchas gracias, Israel. Tu participación estaba excelente. Primero era, ¿no?, correlacional, tipo de investigación correlacional, según las hipótesis, ¿no? El segundo era descriptivo, aunque hemos dicho también que los niveles descriptivos muchas veces no llevan eh, hipótesis. Y finalmente tenemos un nivel causal, o perdón, una hipótesis causal o explicativa, ¿no? Que intenta explicar algo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Algún momento se van a cruzar con esto? Nos dice, no vamos a utilizar una hipótesis a nivel descriptivo. Entonces, ¿qué vamos a operacionalizar? ¿Qué se operacionaliza cuando no tenemos una hipótesis? ¿Alguien me puede decir? Sí, Orlando. Magíster, buen día, compañeros. Magíster, ¿acaso cuando no hay hipótesis se tiene que hacer una idea de defender, por tanto se categoriza? Esa es mi duda, Magíster, o tal vez estoy equivocado. Muy bien, Orlando, buena pregunta. Hemos indicado, ¿no?, que cuando utilizas una idea de defender es una investigación eh, cualitativa, una investigación cualitativa, ¿no? Por lo tanto, utilizas una idea de defender y se categoriza. Pero en el caso de que ustedes encuentren una investigación descriptiva, cuantitativa
que no tenga una hipótesis que vamos a operacionalizar. ¿Nadie? A ver, es sencillo. Si no tenemos una hipótesis y la teoría nos dice que las investigaciones descriptivas no deberían tener, pero a veces sí, como indica Sampieri, entonces, si no tenemos una hipótesis, vamos a operacionalizar, pues, los objetivos, ¿ya? En algún momento si hacen investigación, se van a tropezar con esa pregunta, ¿qué voy a operacionalizar? No tengo hipótesis, ¿qué hago? Nadie nos ha enseñado, nadie dice, ¿no? Entonces, ustedes toman los objetivos para la operacionalización, ¿ya? Muy bien, si no habría preguntas, continuamos. O seamos, Magister, si me sí, permite, por Aleida, favor, buen día. buenos días. Magister, no sé si está bien la explicación que le voy a dar en relación al tipo de investigación, A ver, basándome en la hipótesis. Mi hipótesis es, con la implementación de las tecnologías de la información y comunicación, se logrará mejorar favorablemente el proceso de enseñanza, aprendizaje en la carrera de parvulario del Instituto Técnico Boliviano Suizo. Y considero que es algo propositivo, Magister, porque quiero proponer la implementación de estas TICs. ya, recuerda que la hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de investigación. Ya, a ver, aquí vamos a ver. Acá. Fíjate que tenemos, ¿no? Los niveles, los tipos de investigación. Y vos me dices, quiero hacer una investigación propositiva que de alguna forma no se encuentra en los niveles, ¿no? En las graditas que estamos teniendo acá. El más bajo era el exploratorio y el más alto es el explicativo. No lo tenemos. Entonces, este nivel propositivo sí puede utilizarse con eh, el tipo de investigación descriptiva, correlacional y explicativa. Entonces, a simple, ante la lectura de tu posible hipótesis, yo diría que es una hipótesis explicativa, que también obviamente se puede trabajar a nivel propositivo. Entonces, como les decía, ¿no? El nivel propositivo puede trabajar con todos estos niveles. Puede haber investigaciones propositivas explicativas, pueden haber investigaciones correlacionales propositivas, pueden haber investigaciones descriptivo-propositivas. De hecho, les decía, ¿no? No tienen que hacer una investigación descriptiva, porque es nivel maestría. Pero aquí estamos viendo que si vas a hacer una proposición, algo propositivo, también puedes utilizar lo descriptivo. Pero tu nivel también será propositivo descriptivo, ¿ya? Entonces, está correcta tu apreciación, estimada Aleida. Muchas Podemos gracias, utilizar Magister. un nivel explicativo propositivo, ¿ya? Muy bien. Gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces continuamos. Vamos a entrar a esto de los diseños de investigación, que es otro acápite que tienen que explicarlo cada uno en sus tesis. Tenemos dos tipos de diseños. Uno es no experimental y el otro es el experimental. El diseño no experimental se divide en dos, el transeccional y el longitudinal. Esto lo vamos a ligar más precisamente a la aplicación de los instrumentos, de la recolección de la información. El transeccional o transversal se aplica el instrumento solo una vez. Quiero aplicar un cuestionario, digamos. Entonces yo tomo mi instrumento y lo voy a aplicar solamente una vez y con la información que yo tenga de esa aplicación, pues voy a hacer mi interpretación y análisis de los datos.
En cambio, el longitudinal nos indica que la recolección de los datos pueden darse en diferentes tiempos. Ahora, también de acuerdo a la naturaleza de la investigación, lo transeccional puede estar un poco más relacionada con lo que es la investigación empírica, es decir, con la investigación en una realidad. Y lo longitudinal se utiliza más en índoles de investigación documental, histórica. Es decir, voy tomando mis muestras en diferentes momentos. Quiero analizar, por ejemplo, la progresión de las notas de la carrera de ingeniería de estos últimos 5 años. Entonces voy a Cardex, y hago una investigación, como les decía, documental. Voy a Cardex, pido los registros, hago el análisis, ¿no? Saco los promedios. ¿Cuánto habrá sacado el primer semestre hace 5 años? ¿Cuánto habrá sacado el segundo semestre hace 4 años? 3, 2, y ahí voy tomando mis datos, mi información en diferentes momentos del tiempo. Ya, a eso se refiere. Pero este longitudinal, como les decía, no lo vamos a utilizar mucho, salvo que hagamos un método de investigación documental, que también lo pueden hacer en sus tesis. ¿Ya? Pero hay que saberlo bien cuándo utilizar. Entonces, lo transeccional, tomamos la información una sola vez. Y lo longitudinal en varios periodos de tiempo. Tenemos el diseño de investigación, que es el experimental, entre los cuales se divide lo que es lo preexperimental, cuasi experimental y el experimental puro. Hace rato creo que Israel decía, ¿no? En, en medicina hacemos esto. Comenzaremos por el ejemplo que nos da Israel. Estamos haciendo investigación en ciencias de la educación, educación superior, ¿no? Las TICs en educación superior. La educación forma parte de lo que son las ciencias humanas, las ciencias sociales. Entonces, en ciencias sociales vamos a llegar a un diseño experimental, preexperimental y cuasi experimental. Los diseños experimentales puros, el experimento puro, se lo va a tomar más en cuenta en ciencias de la salud, más que todo por ejemplo, en bioquímica, en farmacia, en ese tipo de ciencias. De hecho, sí siguen un método científico, pero con algunas variables, ¿no? Varias variaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es investigación en ciencias sociales. Y para ello, tenemos que utilizar un diseño experimental preexperimental o cuasi experimental. El puro no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Eso hay que tómenlo a detalle, que este puro no lo vamos a tocar en este tipo de investigaciones en ciencias sociales, ¿ya? ¿Qué me dice el diseño experimental preexperimental? Me dice que yo, como investigador, voy a trabajar con un grupo. Voy a hacer una intervención y tomo la muestra de esa intervención. De hecho, a ver, para hacer una comparación también, los diseños no experimentales también se conocen como post facto. Quiere decir que la información que voy a recolectar ya ha sucedido, ya ha pasado. Yo no tengo que hacer nada, solamente recojo la información. En cambio, en el experimento yo soy el que hace la intervención. Yo soy el que va a manipular una de las variables. Entonces yo hago mi experimento y recojo la información con un solo grupo.
En el cuasi experimental hay diferentes formas de hacer esta investigación. Incluso hay un diseño cuasi experimental que se llama de grupo Solomon, ya se trabaja con diferentes grupos y diferentes tipos de experimentos. Es decir, es un nivel muy complejo que seguramente los que van a seguir sus estudios lo van a realizar a nivel doctorado, ¿ya? Pero el diseño, de forma básica, el diseño cuasi experimental, pues me indica que mínimamente tengo que trabajar con dos grupos. Lo que conocemos, ¿no? El grupo experimental y el grupo control. Entonces, en el grupo experimental hago el pretest, hago la intervención, hago el experimento y tomo el post-test. En el grupo control hago el pretest, no hago ninguna intervención y posteriormente tomo el post-test a partir de la información que me den de ambos grupos y de ambas tomas de la muestra, como el pretest y post-test, pues hago mi interpretación y análisis. Como se habrán, si hacemos una inferencia, si se habrán dado cuenta, de hecho, el diseño experimental, tanto preexperimental como cuasi experimental, es prácticamente cuantitativo. Utiliza el enfoque cuantitativo. Obviamente podemos utilizar enfoques mixtos, ¿no? Para posteriormente hacer una triangulación entre la información de lo cuantitativo y lo cualitativo. Se puede, pero preeminentemente es en un diseño experimental pre o cuasi. Siempre vamos a utilizar lo que es lo cuantitativo, el enfoque cuantitativo. ¿Cómo funciona? Ya les he explicado, vamos a recapitular. Experimental, se toma la muestra una vez. En el longitudinal, se toman las muestras varias veces en distintos periodos. ¿Ya? Lo preexperimental, ¿cuál sería su característica principal? Es que se trabaja con el experimento en un grupo. Lo cuasi experimental se trabaja el experimento en dos o más grupos. Y el puro no se trabaja en ciencias sociales. ¿Ya? Entonces, de forma general y sencilla para que ustedes entiendan cómo elegir su diseño, pues tenemos esta pequeña tablita. Obviamente, ¿no? Cada uno de estos tiene sus variaciones y características, pero eso es lo que ustedes tienen que verificarlo cuando vayan a plantear. Vamos a pasar a los métodos de investigación. Como ustedes sabrán, ¿no? Ya lo hemos explicado varias veces. Dependiendo al enfoque que ustedes vayan a utilizar, vamos a utilizar también métodos cuantitativos o cualitativos. Y hay muchos. Creo que hay más de 23 métodos. Acá yo les tengo una lista de los más relevantes, los más utilizados, ¿no? Que de alguna forma les va a servir para hacer sus trabajos. El hipotético deductivo en el enfoque cuantitativo
Más que todo se utiliza para la comprobación de hipótesis, ¿no? Planteamos una hipótesis, de esa hipótesis vamos a deducir cuáles serán esos resultados que deben ser comprobados mediante fórmulas estadísticas. Por eso estamos utilizando un enfoque cuantitativo. El análisis-síntesis, descomponemos las partes. De esas partes, es decir, de esa información que yo he recabado, pues voy a sacar una síntesis y proponer resultados. Este análisis-síntesis se utiliza mucho en lo que son los diseños cuasi experimentales, ¿no? Porque ahí estamos viendo que tenemos varios grupos, entonces vamos a analizar esos grupos, esa información que me recolecta, que puedo recolectar con diferentes grupos. El deductivo es parte, ¿no?, de lo que hablábamos en el hipotético deductivo. El inductivo de la misma forma. Intentamos generalizar los conocimientos. El histórico lógico se utiliza más en investigaciones longitudinales, del diseño longitudinal, no experimental. Y síntesis también para sacar una síntesis de toda la información que vayamos a recabar. Todos estos métodos se los van a comprobar mediante fórmulas estadísticas, diferentes fórmulas. ¿Ya? Lo cualitativo. Tenemos otros métodos que buscan diferente información. Por ejemplo, la teoría fundamentada. Como dice su mismo nombre, busca crear nuevas teorías a través de la investigación cualitativa. Por ejemplo, yo he realizado una tesis con teoría fundamentada, 100% cualitativa. He entrevistado a diferentes pensadores sobre lo que es la educación ambiental. A partir de la información que me han dado en mis entrevistas, en las diferentes entrevistas que me han concedido pensadores reconocidos, he intentado plantear una teoría de la educación ambiental, pero en el contexto boliviano. Cómo es que se interrelacionan las culturas, la forma de pensar de nuestra población con el trato al medio ambiente. Entonces, ha sido muy interesante los resultados que he obtenido. Y a partir de esos resultados, pues he intentado crear una nueva teoría, ¿no?, de educación ambiental boliviana. Entonces, para eso sirve este método de investigación, que por si acaso algunos investigadores, como intenta crear una nueva teoría, algunos autores no lo toman tanto como un método, sino como un diseño cualitativo. Pero como hemos visto anteriormente, los diseños más están enfocados a la comprobación cuantitativa, ¿ya? Entonces, ahí yo me voy a remitir a lo que habíamos tomado al principio de este módulo, los cambios paradigmáticos a los que se refería Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn. Entonces, lo cuantitativo está amplia y totalmente aceptado por el entorno científico. Hacen una investigación cuantitativa, dan resultados y van a ser, no, pocos investigadores, si es que ustedes aplican bien los métodos estadísticos, les van a refutar. Pero en el campo de la investigación cualitativa, sí hay mucho debate, mucha subjetividad, incluso es lo que se argumenta, ¿no? Pero si se aplica a cabalidad lo que son el enfoque cualitativo y los métodos y sus técnicas propias, pues también va a haber poco de donde refutar a los resultados de las tesis, ¿no? De hecho, es muy complejo que te aprueben una investigación netamente cualitativa. Y como les digo, esa investigación que yo he realizado, pues he luchado mucho con mis
tribunales, con uno en específico, que me pedía, sí o sí, tienes que cuantificar, hasta el número de entrevistados me observó. ¿Por qué no has entrevistado a más? ¿Y de dónde ha salido el número de entrevistados? O sea, hay una negación, se puede decir, a lo cualitativo de parte de muchos investigadores. Pero ahí está el aporte que ustedes pueden realizar, ¿no? Realizar investigaciones cualitativas para que este enfoque sea cada vez más aceptado por la comunidad científica, ¿ya? Entonces, lo fenomenológico es otro de los métodos en los cuales se investiga fenómenos sociales de grupos determinados, de la misma forma que lo etnográfico, ¿no? Que lo etnográfico también ya se relaciona con un espacio determinado, un lugar determinado y el comportamiento de determinadas poblaciones. Cuando hablamos de los métodos de estudio de caso, hablamos ya de estudios específicos, de pocas unidades de análisis, es decir, de sujetos de estudio. Y ahí tomen muy en cuenta. En pregrado, por ejemplo, encontramos mucho de esto, se confunden. Los estudiantes, por ejemplo, de ciencias de la educación quieren investigar eh, estudiantes con TDAH de la unidad educativa Simón Bolívar, digamos, ¿ya? Un ejemplo. Y vos les preguntas, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, quiero estudiar a los estudiantes de TDAH y cuál es su rendimiento académico. Muy bien, les dices, ¿no? ¿Por qué me englobas toda la unidad educativa? ¿Sabes cuántos estudiantes de TDAH tienen? No, pero me dicen que según el análisis de campo que he realizado, los profesores indican que los estudiantes son muy inquietos, que no respetan a los docentes, a los profesores, no hacen su tarea. Ya, pero vos me estás indicando características diferentes a las de un TDAH, ¿no? Entonces, y comienzan a pensar así. Y yo les pregunto, ¿hay casos identificados de TDAH? Porque una cosa es que el estudiante no haga sus tareas, sus trabajos, siempre esté desconcentrado en clases, esté molestando. Una cosa es eso, que puede ser, ¿no? Problemas de aprendizaje, pero no es un trastorno como el TDAH. Entonces comienza a investigar. ¿Qué tengo que saber para que sea un TDAH? Tiene que ser diagnosticado. Diagnóstico generalmente se lo da un neurólogo, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos de esos tienes? Ah, no, no sabía, no, creo que ninguno es diagnosticado, me dicen los temas. Entonces, ¿cómo vas a investigar algo que no existe en esa unidad educativa? Primero tienen que ser diagnosticados. Y esos diagnósticos no creo que superen el 2-3% de toda la unidad educativa. Entonces, si tienes 2-3 personas con diagnóstico dentro de una institución, ahí sí puedes utilizar este método, que es el estudio de caso, ¿no? Porque solamente vas a estudiar a esos dos individuos, a esos dos sujetos de estudio. Son casos particulares, muy particulares cuando utilizas este método. La investigación documental es otro método cualitativo que de alguna forma no está inmerso dentro de cualquier investigación, porque al hacer el marco teórico, al hacer el estado del arte, vamos a hacer una investigación documental. Eso por un lado. Y por otro lado, como les indicaba, si hacemos un diseño de investigación longitudinal no experimental para recabar datos específicos de mi población de estudio, sí podemos utilizar un método documental. Y finalmente, la investigación-acción.
que es cualitativo, es un método cualitativo, pero este método cualitativo más está relacionado con el enfoque, perdón, con el paradigma sociocrítico. Paradigma sociocrítico me dice, ¿no? Que el investigador va a intentar transformar una realidad. No solamente la va a interpretar, sino que también va a transformar, va a hacer una acción para cambiar algo. A ver, un ejemplo que les puedo dar. Cuando estaba estudiando, una de mis compañeras ha hecho una investigación-acción. Ha detectado primeramente que no había una cultura lectora. O sea, y peor aún, ¿no? Una cultura escritora. O sea, no escribían los estudiantes. Quería ella que a partir de esta investigación los estudiantes comiencen a escribir. Ha intentado transformar esa realidad. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué se le ha ocurrido? Como ella era artista también, entonces sabía dibujar, pintar, hacía murales, muy buena la estudiante. Entonces ha dicho, voy a poner de mi dinero, voy a hacer una especie de panel, pero un panel llamativo, le ha dibujado a Mafalda y ha puesto un panel prácticamente en media pared en 3 cursos, obviamente con el permiso de las autoridades, ¿no? Y ahí ha puesto su anuncio. Si te interesa escribir, públicalo aquí, ¿no? Entonces, ella ha ido midiendo en su investigación-acción todo lo que los estudiantes publicaban en sus paneles. Entonces, ha intentado transformar. Ha dicho, no les gustan o no pueden, o por alguna razón no pueden escribir. Tal vez hay algunos que sí quieren, pero no saben dónde. Les estoy dando un lugar para que sí puedan escribir y puedan publicar lo que escriben. Entonces, ha intentado a través de esta investigación transformar una realidad. ¿Ya? Entonces, en esos casos se utiliza la investigación-acción. Vamos a pasar a lo que son las técnicas e instrumentos de investigación. Si tenemos más de 20 métodos, pues imagínense la cantidad de técnicas e instrumentos que tenemos. Hay muchas y muy variadas, ¿ya? Pero aquí tengo un pequeño problema, un momentito. Vamos a cambiar esto, aquí alguien se equivocó. Ahora sí está bien. Bien. Entonces, las más utilizadas por la investigación, más que todo en educación, en ciencias sociales, ¿no? Aunque cada ciencia tiene sus propios, incluso cada ciencia puede utilizar sus propias técnicas e instrumentos, pero las más conocidas son estas, ¿no? A nivel cuantitativo, la encuesta, la observación y el análisis documental, ¿no? En estos dos últimos, va a haber una especie de debate, ¿no? Pero la observación es cualitativa, algunos dirán. Análisis documental también es cualitativo. ¿Por qué me está poniendo ahí cuantitativo? Se ha equivocado de nuevo. No. Las encuestas creo que como técnica está claro. Es una técnica cuantitativa. Que sus instrumentos son o la ficha de cuestionario o la ficha de encuesta. Cada una de esas tiene sus características, ¿no? Están muy, muy relacionadas, pero tienen sus pequeñas diferencias. La observación también puede ser una técnica que actúe como cuantitativa o como cualitativa, y esto va a depender de su instrumento. Es decir, yo planteo como técnica cuantitativa la observación, pero mi instrumento va a ser la lista de cotejo, o lo que se llama en inglés, ¿no? Algunos deben conocer también con inglés porque muchos utilizan esos términos, un checklist, una lista de cotejo. Entonces, esa lista de cotejos es cuantificable, no es cualificable. Entonces, se puede cuantificar
Entonces, desde ese punto de vista, la observación también puede fungir como una técnica de instrumento cuantitativo. De la misma forma, el análisis documental. Me dirán, no, yo voy a analizar un documento, pero de ahí yo voy a sacar mis propias conclusiones a través de un análisis. Sí, se puede hacer, pero el análisis documental también se puede cuantificar. Entonces, desde ese punto de vista, también es una técnica cuantitativa. ¿Ya? Entonces, estas serían, digamos, las más conocidas. Obviamente hay otras, como les decía, eh, pero estas son las más conocidas, especialmente lo que son, ¿no?, las encuestas como técnica, que tiene su instrumento el cuestionario y tiene su instrumento la propia encuesta, que tiene obviamente sus diferencias. Por ejemplo, a ver, de la forma de aplicación, el cuestionario lo puede llenar el mismo encuestado. Le das la hojita y te lo llena. La ficha de encuesta. El que llena siempre es el investigador. No se le da la hoja. El que tiene que llenar es el investigador. A ver, podemos dar otro tipo de diferencias. Según la cantidad de ítems. Un cuestionario puede tener hasta 15 preguntas. 15 diferentes ítems. Una encuesta tiene a partir de los 16 ítems para adelante, según lo que se quiera encuestar, ¿no? Uno de los ejemplos claros de esta encuesta es, por ejemplo, la ficha del censo. Eso es una encuesta, ¿no? Que tiene 30, 40 preguntas. Y el que lo llena es el encuestador que toca la puerta y te va preguntando, ¿no? ¿Y cuál es su nombre? Y él va llenando, ¿no? Entonces, son algunas diferencias que hay. Acá también en las técnicas eh, cuantitativas podemos hablar de los tests, ¿no? Los famosos tests. Y sus instrumentos pueden variar. Las escalas, por ejemplo, también tenemos. La escala de Likert, la más conocida. Entonces ahí tenemos ejemplos de lo que son las técnicas cuantitativas y cualitativas. Eh, Ahora tenemos lo que son las técnicas cualitativas, que creo que igual son muy conocidas por todos ustedes. Tenemos como cualitativa la entrevista, los grupos focales y la observación. Ya hemos explicado que la observación puede también fungir como cuantitativo. De la misma forma, les diré que las entrevistas también pueden ser técnicas cuantitativas. Entonces, no se van a confundir al momento de aplicar que una entrevista sí o sí es cualitativo. También puede ser cuantitativo. La observación sí o sí es cualitativa. No, también puede ser cuantitativa. ¿Ya? Dependiendo de cómo vayan a aplicar. Entonces, hay muchas eh, relaciones e interrelaciones que puede cambiar nuestro sentido de investigación. ¿Ya? Eh, Como instrumentos de la entrevista tenemos la guía de entrevista. Puede ser estructurada, no estructurada, una entrevista a profundidad. También hay lo que se llama, ¿no?, las entrevistas de bola de nieve, que está muy relacionado con las entrevistas a profundidad. La estructurada es cuando ustedes ya tienen unas preguntas prediseñadas. La no estructurada es cuando tienes sí una guía, tienes una temática, pero no están estructuradas. Ahora, la entrevista en profundidad eh, está más relacionada a la cantidad de información que quieres recibir. Si bien en una guía estructurada y no estructurada, más o menos vamos a hacer unas 10 preguntas. Puede ser de 8 a 10 preguntas para hacer una entrevista y que sea válida. Cambia en la entrevista a profundidad o la bola de nieve, pues nosotros podemos
ir preguntando y a través de las respuestas que nos dan, seguir aumentando otras preguntas, hacer un diálogo, un, un diálogo en el cual yo voy a preguntar, incluso también a momentos se da que el mismo entrevistado puede recibir preguntas. Entonces vamos a profundizar más en las preguntas. Ya no estamos limitados por el hecho de las 8, 10, 9 preguntas, sino lo importante es la cantidad de información que vamos a recopilar en nuestra entrevista. Y ahí llega, como les decía, una bola de nieve, ¿no? Llega una entrevista a un punto en el cual ya no hay más información nueva. Ya tu entrevistado no te da información nueva. Vuelve a repetir lo que ya te había dicho anteriormente. Y ahí está la capacidad del entrevistador, ¿no? De darse cuenta de esos aspectos. Entonces, cuando te va dando la misma información, es momento de terminar la entrevista. Porque ya no te va a dar más información, solamente te va a redundar. Incluso van a aparecer lo que son las contradicciones, ¿no? Un momento, al principio me da una información y después como por el cansancio, tal vez por la necesidad, ya necesita irse el entrevistado, no tiene tanto tiempo, entonces ya se va contradiciendo, dando información errónea o sesgada, se inventa algo que no conoce y para complacerte te responde, ¿no? Entonces esa información ya es sesgada. Entonces es momento de terminar la entrevista a profundidad, cosa que no ocurre, ¿no? En una entrevista estructurada, que vos le vas preguntando según lo que vos ya has prediseñado, ya incluso has validado, ¿no? Porque los instrumentos deben ser validados por si acaso. Los grupos focales de la misma forma. Pueden utilizar una guía de discusión o una guía temática. Es decir, tomar puntos específicos y a partir de eso hacer las preguntas. Los grupos focales igual tienen la dificultad de los grupos focales es la capacidad de recolectar a los ítems, ¿no? A las personas, pero no a los ítems, a las personas, a los entrevistados, a los sujetos de estudio, para que te dé una información, todos en un mismo lugar, a una misma hora, ¿no? Entonces, esa sería la capacidad, la característica de los grupos focales y su instrumento es la guía de discusión o guía temática. Y aquí les decía, ¿no? La diferencia entre la observación cualitativa y la observación cuantitativa. Fíjense, su instrumento aquí es una lista de cotejo en lo cuantitativo, pero en lo cualitativo su instrumento será pues un diario de campo. Es decir, las percepciones del investigador la va a ir anotando en un diario de campo día tras día, según vaya tomando la información y según lo que él observe. Si ahí está la parte subjetiva, ¿no? de este instrumento. Lo más importante que considere lo va a ir anotando. Que eso puede cambiar, ¿no? Según el investigador, según el diseño, según el método que vaya a utilizar. Y de la misma forma, un registro anecdótico, ¿no? Entonces, esa es la variación que existe, ¿no? Entre tanto instrumentos y técnicas cuantitativos y cualitativos. Los más conocidos, ¿no? También, a ver, acabo de acordarme, también en el campo de la educación, por ejemplo, es muy utilizado lo que es las pruebas de conocimiento. Las pruebas de conocimiento, por ejemplo, es un instrumento, son los famosos exámenes que se aplican, ¿no? Nosotros enseñamos algo, les damos un examen para la evaluación y ese examen puede ser utilizado también como instrumento de investigación, ¿ya? Entonces, mucho depende de ustedes cómo vayan a realizar su investigación y también buscar y ampliar sus conocimientos en cuanto a las técnicas e instrumentos, porque no son las únicas, como les decía, son muchos y dependiendo incluso, como les decía, de la ciencia en la que vayan a investigar, pues sus instrumentos van a cambiar. En algunas de sus carreras seguramente hay instrumentos que no se utilizan
en otro tipo de ciencias, ¿no? Por ejemplo, a ver, se me ocurre eh, en lingüística, por ejemplo. A ver, tenemos la entrevista como técnica, ¿no? Pero como instrumento, ya no vamos a utilizar una guía de entrevistas, no vamos a utilizar una estructurada, no estructurada, profundidad. ¿Por qué? Porque en lingüística, por ejemplo, lo que se investiga son las variaciones dialectales, ¿no? ¿Cómo hablamos en La Paz? ¿Qué diferencia hay en el mismo contexto paceño? Por ejemplo, las personas que viven en la ciudad de La Paz y las personas que viven en la ciudad del Alto. Hay variaciones dialectales por el choque de culturas, digamos. Algunos son mestizos netos, otros son hijos de migrantes del área rural. Y a partir de la variación que existe entre el uso del idioma aymara y el uso del castellano, aparecen esas variaciones. Entonces su instrumento ya no le interesarán las respuestas al lingüista, ¿no? Al lingüista lo que le interesa es la utilización de ciertas palabras, incluso fonemas, ¿no? Y hay famosos memes, ¿no? Algunos hablan, ¿no? Ese fonema se utiliza más incluso en estratos sociales altos, ¿no? Digamos, los que viven en la zona sur, digamos, ¿no? Aunque ya por por la contextualización va cambiando la forma, incluso el uso de las redes sociales, ¿no? Últimamente he escuchado a muchos eh, adolescentes utilizar términos de otros países como los mexicanos, ¿no? Porque hay muchos youtubers que hablan como mexicano, pero ya con la variación dialectal mexicana, pero ya se la transmite a través de las redes sociales y los adolescentes actualmente ya comienzan a utilizar y aparece una situación de normalización, de estandarización. Es decir, que las próximas generaciones ya van a utilizar esos términos de forma normal. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a a las ciencias, eh, los instrumentos y las técnicas pueden cambiar, pueden variar. ¿Ya? Ah, para ya ir terminando esta sesión, pues vamos a ver lo que es el universo, la población y la muestra. Creo que esto es sencillo de identificar. Si ustedes me pueden dar algunos conceptos de lo que es el universo, la población y la muestra. ¿Cuáles serán? ¿Qué querrá decir con universo, población y muestra? ¿Qué será el universo? A ver, comencemos por ahí. Magister, Aleida. perdón, el universo es la totalidad de la población, no sé si estoy equivocada, Muy y bien. A ver, en tu investigación que estás planteando, ¿cuál será tu universo? el Instituto Técnico Boliviano Suizo. Ya, el instituto será o los estudiantes o los docentes. ¿Cuál será? Incluso administrativos, ¿no? Claro. En Entonces, ¿cuál es realidad tu sería universo? mi universo sería todo el plantel docente, administrativo y estudiantil. Ya, entonces Considero que sería mi universo. muy bien. Tu universo entonces sería la comunidad educativa del instituto. Ajá, Todos, todos los que están ahí. sí, Muy bien. sí, ¿Tu maestra. población cuál será? Mi población sería los estudiantes de la carrera los estudiantes en realidad, los estudiantes Ya, de. de la carrera de parvulario. Muy bien. Me imagino entonces en ese instituto hay diferentes carreras, ¿no? Sí, tenemos, sí, hay diferentes carreras, maestra. Muy bien. Entonces ya estamos delimitando. Fíjense, tenemos un universo, todo el instituto. La población dice que va a utilizar solamente a los estudiantes de la carrera de educación parvularia.
¿Y cuál será tu Magíster, muestra? voy a ¿Sí? trabajar también con los docentes porque la propuesta está en mejorar las estrategias didácticas. Muy bien, entonces ahí su población es pues docentes y estudiantes de la carrera, ¿no? Ah, ya. Muy bien, muy bien. Ujú. ¿Y la muestra cuál será? Tendría que ser algo más específico. Estaríamos hablando de un determinado curso, magíster. Sí, No puede sé ser si- un curso, un nivel. Entonces tendría que ser el primer semestre de la carrera de parvulario. Muy bien. Entonces vas a trabajar con la población que serían los docentes y estudiantes del primer semestre de la carrera de educación parvularia Ujú. del instituto, ¿no? Entonces, esa sería tu muestra. Ya, magíster. Muy bien. Entonces, ahí fíjense cómo hemos ido trabajando con Aleida acerca de lo que es el universo, la población y la muestra. Ya, el universo es la totalidad, la población es una especificación del universo y la muestra ya es una parte de esa población representativa con la cual se va a tomar la información requerida. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a una ronda de preguntas, si es que tuvieran algo que tal vez aportar, tal vez preguntar